Hey, ¿cómo están todos? Aquí les traigo un nuevo video, esta vez sobre un manga de idols. Pues idols, la verdad nunca me ha interesado del todo en este tipo de producciones. Digamos que de alguna forma no me he sentido parte del público objetivo de estas cosas exactamente. Sé que existen ejemplos como Love Live o Idol Master, pero la verdad nunca me llamaron la atención. Excepto por algunos memes y porque decían que Kentaro Miura, que en paz descanse, era adicto al juego de Idol Master y por eso retrasaba su manga y cosas así. Entonces, a pesar de que sí me agradan las historias acerca del mundo del espectáculo en general, las obras mencionadas anteriormente no eran lo mío. Se ha hablado mucho sobre Oshi no Ko, leí ese manga, pero el hecho de que combinaran características del mundo del espectáculo con cosas de reencarnados, cosas fantásticas, pseudomágicas, con venganza y no sé qué, como que tampoco era lo que buscaba. Entonces apareció Shotaro Tokuno. Muchos lo recordarán porque él es el responsable del manga y anime de New Game, esa historia acerca de chicas kawaii que trabajan creando videojuegos en un estudio con esa jefe graciosa que era troll nivel legendario. En todo caso, en agosto del 2022 Shotaro Tokuno lanzó su nueva obra llamada Idol Cross Idol Story. Primero se publicó en una versión web digital y después en su versión manga física. Antes de hablar de esta historia, vamos a utilizar la clásica sección donde se hablará de sus características y la segunda con spoilers muy sutiles. Voy a tratar de evitarlos en lo más posible, así que comencemos. Aunque no pude encontrar exactamente la demografía de Idol Cross Idol Story, yo diría que tiene muchas características de un shounen, es decir, es un manga bastante competitivo, con muchos trasfondos y evolución de sus personajes. Si lo comparamos con la obra más conocida de Shotaro Tokuno, New Game, vamos a notar grandes diferencias porque New Game tenía un tono más con inclinación a la comedia y también un poco de ecchi que en mi opinión creo que no hacía falta. Por otro lado, Idol Cross Idol se narra de una forma más seria, por así decirlo. Sigue habiendo humor, pero este es un poco más inocente, tampoco hay chistes ni situaciones ecchi, quizás alguna que otra escena de semidesnudos, pero se nota que en este caso esa no es la intención, así que este manga hasta ahora se podría decir que es safe for work. La premisa o sinopsis de la historia es la siguiente. Nagisa Mimi hace parte de un grupo de idols, pero en algún momento renunció a su sueño y ahora tiene trabajo de medio tiempo en un konbini. Ella conocerá a Ibuki Nanakusa, quien quiere persuadirla para que sea idol nuevamente. Ambas deciden participar en un concurso altamente exigente y difícil donde se dice que pueden haber registradas entre unas 10.000 participantes, creado por la compañía Otoboshi Music y presentado por la carismática Ari Otoboshi, de quien hablaremos más tarde. En el concurso se necesitarán habilidades de canto, baile, coreografía e incluso de personalidad. Es un concurso de eliminación y supervivencia, las chicas serán grabadas la mayoría del tiempo, este será televisado y se llamará Superstar Chip. Creo que a estas alturas probablemente ya te has dado cuenta, ¿verdad? Así es, esto es un reality show, uno de esos programas de televisión que buscan hipnotizarnos y ponernos como zombies a la expectativa de quién será eliminado. Ya saben cómo la televisión y el espectáculo, ¿no? Al final solo deben quedar 5 chicas quienes podrán debutar como idols profesionales en el grupo de Otoboshi Music. Cabe destacar que esta es una empresa famosa y de gran renombre, con lo cual el éxito debería estar más que asegurado. Las dos chicas se inscriben y tratarán de cumplir sus sueños de debutar a gran escala. El arte es lo que ya es habitual en Shotaro Tokuno. Es un estilo muy bonito, de gran calidad, con tendencia al moe. En este caso no llega a ser tan moe y exagerado como lo viene a hacer en New Game, porque es una historia un poco más seria, supongo, pero sigue siendo un estilo kawaii, por así decirlo, con personajes muy bien dibujados y detallados. El autor en esta obra es mucho más ilustrativo en su narración, ya que dota a sus dibujos con gran movimiento para los bailes y coreografías, como también muchas expresiones para representar emociones. En general, el manga es de muy buena calidad técnica y narrativa. Los personajes son sólidos, no se sienten genéricos o transicionados desde un videojuego, o que solo existen para hacer un gimmick kawaii en el internet. Tienen trasfondos bien elaborados, lo cual ayuda a crear un mejor vínculo entre el lector y estos. Ahora hablemos un poco sobre estos personajes, pero entonces a partir de aquí es donde voy a colocar los spoilers, que voy a tratar de que sean lo más moderado posibles, pero por si alguien se puede sentir spoileado, igual dejo aquí esta advertencia. Comencemos con las dos protagonistas. La primera es Mimi. Mimi, a pesar de haber dejado de ser idol hace un tiempo, ella se vuelve seguidora de la joven idol Ibuki. Mimi suele asistir a sus conciertos,
pero lo que ella no sabía es que a su vez Ibuki era fan de Mimi cuando ella era idol. Suena un poco confuso, pero básicamente Mimi era fangirl de Ibuki e Ibuki era fangirl de Mimi. Sin embargo, ellas dos no lo sabían. Ambas dejaron sus grupos debido a ciertas circunstancias, pero ahora ellas dos se conocerán y se aventurarán en el concurso de Superstar Chip. La personalidad de Mimi destaca porque tiene un don para atraer a las personas. Es una chica muy noble y correcta que se preocupa por los demás. Prácticamente ese ser de luz que nadie puede odiar, los cuales son los ingredientes perfectos para atraer en el mundo de las idols. En el caso de Ibuki, ella es una chica exitosa como idol actualmente. También dejó su grupo por ciertas circunstancias. Ella es perseverante, talentosa y determinada. Le dará soporte y empujones a Mimi cuando sea necesario, ya que le tiene una estima enorme. Ahora hablemos de los demás personajes. La historia se centrará específicamente en 16 chicas. El reality show se realiza en un crucero con todos los lujos. A las chicas se les asignan profesores en las distintas áreas de lo relacionado con ser idol, los cuales a su vez serán sus jueces. Entre ellos está Aria Otoboshi, quien es la anfitriona. Ella es una artista y idol internacional de alto nivel, quien piensa que ver luchar a las jóvenes chicas por realizar sus sueños es algo maravilloso que todos deberían ver. Como todo reality, las chicas tendrán que pasar por una serie de audiciones relacionadas con el espectáculo y de cómo ser una idol, por supuesto. Ganar estas pruebas tiene como recompensa acceder a beneficios o a ventajas frente a quienes las pierden. El concurso busca relacionar a las chicas y hacerlas trabajar en equipo, por lo tanto habrán varias situaciones bien interesantes. Después de cada capítulo, el manga te muestra un mapa de cómo van las relaciones y puntuaciones entre los personajes. Ahora hagamos un repaso básico sobre los jueces, instructores y las 16 chicas, aunque puede ser que más adelante aparezcan más instructores o entrenadores. Primero vamos con Kaede Kokonoe. Ella es la directora musical de Otoboshi Music. Ella impulsó la carrera de Aria y añadido a esto, su hija es una de las participantes en el concurso. Ahora tenemos a Toru Kageya, un instructor de baile y coreografía con un aspecto sombrío y gótico, pero bastante estricto. También tenemos a Mas Takeyama. Él fue el instructor de baile y coreografía de Aria y ahora lo es de las 16 chicas, además de ser un entusiasta del entrenamiento y de los músculos. Ahora tenemos a Niako Nekota. No sé si ese es un nick o nombre verdadero, pero en todo caso ella es una pequeña entrenadora de canto que utiliza unas orejas de gato. Ebichiri Sensei es un famoso compositor de Vocaloid que ayudará en el área de la composición musical. Luego tenemos a Tsubasa Otoboshi, es el hermano de Aria y otro director musical del grupo Otoboshi. Él junto con Aria y su padre, Tetsuro Otoboshi, son las cabezas del grupo de esta empresa. Ahora tenemos a Aria Otoboshi. Ella es una idol de clase mundial y heredera del grupo Otoboshi Music. Busca encontrar una nueva generación de idols y es la organizadora del Superstar Chip. A pesar de ser una evaluadora y jueza muy estricta, ella también brinda apoyo y da consejos a las participantes para incentivar el crecimiento de estas. Ella es una persona muy correcta, la cual deberá manejar los conflictos internos junto con Kaede Kokonoe. Ahora vamos con las 16 participantes. Para no dar muchos detalles y mantener los spoilers al mínimo, daré una descripción breve y superficial sobre ellas y sus cualidades. Si fuera a hablar a fondo de cada una de ellas, pues daría para varios videos. Entonces comencemos. Hibana Akagiri, una chica enérgica que tiene un talento para el ballet. Cualidad especial, jugar a los videojuegos de pelea. Ahora tenemos a Koyuki Hiragi. Esta participante logró destacar y hacer parte del concurso. Su cualidad especial es no querer ser una trabajadora de oficina. Ella odiaría ser una salary woman, al parecer. De ahí le sigue Hitoe Hitoto, una llamativa idol de alto rango formada en Otoboshi Music, gran admiradora de Aria. Su cualidad especial, leer libros. Ahora está Meiki Saragi, otra talentosa chica muy joven que busca ser idol por motivos personales. Cualidad especial, ser obediente con sus padres. Urara Todoroki, una chica que hace covers de canciones y coreografías en internet, algo así como una influencer. Cualidad especial, ser youtuber. Michiru Aoi, una actriz que le gusta pretender ser otra persona. Ella busca un giro diferente en su carrera. Cualidad especial, tocar la guitarra. Luego tenemos a Yuri Futaba, universitaria que quería ser idol desde tiempo atrás
Ella y su hermana menor hacen parte de las 16 concursantes. Cualidad especial, complejo de hermana. Luego tenemos a Tsumugi Futaba, pequeña chica hermana de Yuri Futaba. Cuenta con un talento y una bonita voz para cantar. Cualidad especial, tener asma. Sí, la pobre chica tiene asma, pero aún así logró llegar entre las 16 concursantes. Shuri Toma, una chica muy callada que tiene problemas para expresarse con los demás, pero de personalidad amable. Cualidad especial, super bailarina. Anon Kotomori, una juguetona y traviesa chica adolescente con un gran talento, de personalidad terca pero también amigable. Cualidad especial, super cantante. Luego tenemos a Shori Horyu, una patinadora sobre hielo muy calmada y alegre que decidió aventurarse en el concurso ya que se interesó en ser idol. Cualidad especial, personalidad misteriosa. De ahí le sigue Karin Kokonoe, una chica muy guapa y talentosa de carácter serio que entró al concurso para poder llamar la atención de su madre. Cualidad especial, ser una supermodelo. Ritsu Senba, otra idol entrenada en Otoboshi Music, una idol de alto nivel, la cual es reconocida como prodigio en el campo de las idols. Cualidad especial, tener mala suerte. A esta chica al parecer siempre ha sido obstaculizada su carrera por su mala suerte. Suzu Koinumaru. Suzu es una chica otaku de las idols que de alguna forma ha logrado quedar entre las 16 participantes. Cualidad especial, sufrir de ansiedad. Así es, esta chica es un saco de nervios. Esto hace que sea interesante ver su evolución. No se duerman en Suzu ya que muchos ven en ella un potencial escondido, incluida Aria. Ahora vamos con Ibuki Nanakusa. Como hablamos antes, es la prometedora idol que convence a Mimi para entrar en el concurso. Cualidad especial, simpiar a Mimi. Les comenté que hay cierta aura Yuri alrededor de Ibuki. Segundo video del canal y otra vez cosas Yuri van a decir. A este paso van a creer que esa es la temática del canal. En algunos foros dicen que este manga es un Gears Low. Y sí, hay ciertas interacciones que podríamos decir que son de ese tipo. Y la mayoría de veces van a venir de esta chica, Ibuki. Pero como les dije antes, yo diría que estamos más bien hablando de un shonen. Sí hay situaciones shoujo-ai, pero por lo general son situaciones cómicas. Y finalmente Mimi Nagisa, nuestra protagonista quien solía ser una idol y decidió darle una nueva oportunidad a su sueño junto con Ibuki. Cualidad especial, ser torpe. En serio, cuando Mimi comete una torpeza se vuelve viral rápidamente. Tiene una habilidad para simpatizar con las otras concursantes y con el público del reality enormes. Los niños la imitan y las tonterías de Mimi son por alguna razón un imán de popularidad. Pero más que su torpeza, yo diría que es su personalidad cálida y que tiene un gran potencial de liderazgo, lo cual hace que ella sea vista como un duro obstáculo inesperado por las otras participantes. Estas 16 chicas competirán en el Superstarship para debutar profesionalmente como idols. Lo que me gusta de este manga es que tiene un buen material sobre el mundo de las idols y el espectáculo en general. Muestra cómo es el manejo de las chicas por parte de las compañías y digamos sus partes turbias. Bueno, tampoco tan turbias, tampoco estamos hablando de un Perfect Blue, pero sí las motivaciones que mueven tanto a compañías como a las chicas que quieren salir adelante en este mundo. Como decía al principio, esta es una historia con muchos elementos competitivos. En conclusión, recomiendo este manga si te agrada lo relacionado con idols y el mundo del espectáculo. Considero que es una historia que no es solo para ver personajes kawaii y ya, tiene una narración interesante. Te va a hacer estar a la expectativa de lo que pueda pasar. Vas a ver situaciones e interacciones muy geniales entre los personajes. Los movimientos de las coreografías son muy bien representados. Es gratificante ver cómo progresan las chicas, sus trasfondos y las relaciones que forman entre ellas enriquecen muchísimo la narración. Entonces tienes buenos ingredientes que son buena historia, buen dibujo y una narrativa interesante. Y bueno gente, esa fue una recomendación más. ¿Te parece interesante el manga o ya lo has leído antes? ¿Tienes alguna favorita en esta historia? ¿Cuál te afectaría más si fuera eliminada? Deja tu opinión en los comentarios. Siempre les brindaré este contenido con mucho gusto y mucho entusiasmo. Por supuesto, si te gustó el video, considera dejar tu like, compartir y seguir el canal. Activa las notificaciones si quieres estar al día con los próximos videos. Tu apoyo me ayuda un montón para poder seguir creándolos. Agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Desde acá les deseo lo mejor y como siempre, nos vemos en el siguiente.